Pero hoy quiero hablar de una palabra que en estos días me ha rodado por mi cabeza. Pero yo quiero orar antes, para que Dios abra nuestro corazón, para que seamos sensibles a lo que Dios quiere tratar con nuestras vidas. Porque de verdad necesitamos que Dios intervenga en cada uno de nosotros. Amado Dios, queremos presentarte este momento. Este momento, Señor, donde tú me has dado un mensaje para compartir con esta congregación. Y yo te pido, Señor, que nuestros oídos espirituales se abran en esta mañana. Que los oídos, Señor, se abran para comprender lo que tú quieres tratar con cada uno de nosotros. Dios, pedirte que en esta mañana todo lo que el enemigo quiera obrar para distraernos, para alejarnos, tal vez un grito de un niño, tal vez un micrófono que haga algún ruido, lo que sea, Señor, no nos desfocalice de lo que tú quieres hablar con nuestras vidas. Porque tú eres nuestro Dios maravilloso que nos impulsas a cosas más grandes. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que quiero tratar contigo está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Para contextualizar la palabra, para que entiendas lo que pasaba en torno a ella. Lo primero era que en Israel había 3 años de sequía. Si nosotros que estamos hoy acá experimentamos un tiempo que no hace mucho de sequía y estamos pagando las consecuencias, cada vez que vamos al supermercado, vamos a la feria y vemos cómo han subido los precios de la verdura, la fruta, porque al no haber agua no hay tanta fruta, no crecen las verduras, se complica y los precios aumentan. Imagínate entonces cuánto más afectaría en un lugar que es básicamente desértico. De hecho, cuando analizás los primeros versículos de este capítulo 18, te vas a dar cuenta que el rey Acab estaba preocupado por salvar a alguno de sus caballos, esos que tenía para la guerra, especiales. Yo me imagino que no serían caballos comunes y corrientes. Y estaba buscando lugares donde hubieran agua, con el fin de darle agua a esas personas, a esos animales, mejor dicho, y por consecuencia a las personas. En ese contexto, Elías tiene un momento donde Dios le trae una revelación divina. Que cuál era el problema de por qué existía la sequía. De por qué estaban pasándola mal. Y es así que cuando uno lee a partir del versículo 20, dice: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Y Elías se paró enfrente de ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías le dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Gracias, Dios, por tu palabra y que tú le añadas bendición. Cosas que golpean mi vista cuando leo esta escritura. Los hombres y las mujeres de Dios que oran, que buscan, que ayunan, que determinan en su vida darle un protagonismo a su vida espiritual, siempre son minorías. Acá lo vemos en un claro ejemplo. Elías se reconocía, aunque la Biblia después nos va a mostrar que no era el único profeta que existía, pero él se veía como el único profeta que quedaba de Dios, del Señor, cuando había 450 profetas de Baal que estaban, y 400 de Acera, dice unos versículos anteriores, que eran económicamente bancados por el gobierno. Más específicamente por su esposa Jezabel, que era la que pagaba su comida y sus quehaceres. Por eso, mi hermano, lo primero que tenemos que saber, y cuando entramos en esta escritura,
lo que va a reflejar en definitiva es una guerra espiritual. Una guerra que, como siempre les digo y les logro y trato de transmitir domingo tras domingo, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros peleamos en el ámbito espiritual, las consecuencias las recibimos ¿en dónde? En el mundo material, en lo que nosotros vemos, tocamos o palpamos. Pero esa es nuestra verdadera lucha, nuestra lucha espiritual, donde, vuelvo a decir, creo que cada uno de nosotros, en nuestras esquinas, en el barrio, vamos a encontrar siempre en una calle, en un cruce de calles, un pop, una gallina muerta, algún trabajo de hechicería. Y cuando entras a mirar, hay mucho más gente que se dedica a eso. A veces no lo dicen directamente, pero son más. La Biblia dice claramente que los que caminan en el camino angosto. ¿Por qué la Biblia nos va a traer esa referencia? Porque el camino es difícil. Porque ser cristiano no es nada fácil. Y además en estos tiempos somos minorías. Somos minorías. Tal vez haya un montón de cristianos, tal vez haya un montón de gente que hoy un domingo fue o va a ir a otras iglesias, a otros lugares, pero que vos vengas a la iglesia no significa que seamos completamente cristianos. Porque ¿cuánta gente? Jesús de hecho lo dice, el trigo se mezcle con la cizaña. O sea, dentro de las iglesias nos encontrábamos. Hoy le decía a Rubén que había dejado los vidrios abiertos. Rubén, tené cuidado porque viene gente bien, pero te pueden robar la radio, te pueden las cosas. Como siempre le digo, el martes cuando vine, las hermanas habían venido a orar acá y le digo, tengan cuidado, no dejen las carteras así a la deriva. Dice, pero somos todos de la iglesia. Y sí, pero ¿y si viene alguien y mira y te llevó y... Creo que de los que estamos acá, solo Nicolás puede correr alguno. Yo no corro a nadie. Cuando quiero correr, imagínense, ya está 2 cuadras delante mío, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de esas cosas. Porque a veces decimos, estoy en la iglesia y lamentablemente en mis años he visto carteras robar, celulares robar, todo porque lo dejé ahí. ¿Y quién me va a tocar? Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero lo que le está pasando a Elías es que él se va a enfrentar a un mundo espiritual donde la guerra se transforma en una guerra ¿de qué? De alabanza, de adoración y por lo tanto un sacrificio que cada uno de ellos va a presentar. Por un lado toman 2 toros, lo cortan en pedazos y Elías dice, bueno, juzguemos cuál Dios es verdadero, cuál Dios es real. Y es que si ustedes leen la historia te vas a dar cuenta, hicieron dos lugares para que hubieran un sacrificio y arrancaron. Y si ustedes son mayorías, arranquen primero. Eso demuestra claramente la confianza que tenía Elías. Porque le dejó hacer a todos los profetas de Baal todo lo que ellos querían. Dice la Biblia que era algo preocupante porque no solo empezaron con gritos, con cánticos, después sentaron en trance, después ya sacaron cuchillos, empezaron a cortar, hicieron de todo un poco. Sin embargo, no lograban que fuego cayera del cielo. En definitiva, lo que quería transmitir era algo sobrenatural, algo que no tenga lógica, que demuestre que el Dios Baal era real, o en este caso, que el Señor era real. De hecho, versículo 28 dice, así que ellos gritaban más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos, espadas, hasta quedar bañados en sangre. O sea, imagínate 450 personas gritando, acuchillándose, saliendo sangre. La imagen podría ser de Hollywood, por otro de todas esas películas que vemos. Pero dice versículo, y empieza a cambiar un poquito la historia, en el versículo 30 dice, y entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, y mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Y acá es una de las cosas que me hizo reflexionar Dios. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar? Si vos vas al diccionario, porque alguno puede decir, ¿y qué es un altar? ¿Existen los altares?
Bueno, el diccionario lo define como mesa rectangular consagrada desde donde el sacerdote celebra el sacrificio de una mesa. Esa es una de las opciones. Otra es piedra consagrada. Y otra versión y otra connotación vendría a ser, en algunas religiones, piedra, construcción elevada o montículo donde celebran ritos religiosos como sacrificios, ofrenda. Así que lo que vemos acá, ¿qué era? Un altar totalmente destruido o en ruinas o derribado, como dice la Nueva Traducción Viviente. Para que un altar quede derribado, destruido, como quiere, ¿qué es lo que está pasando? Porque hoy, por ejemplo, se nos cayó un cable, pero te puedo garantizar que para el domingo que viene ese cable va a estar resuelto. Eso esperamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que un montículo de piedras o un lugar donde se adoraba a Dios se venga abajo? Lo primero, y aquí podemos jugar cada uno con nuestra imaginación. Lo primero decía, y es que la gente no iba. Otra opción sería, los que iban no se preocuparan porque hubiera acorde. Se fue descuidando, se fue dejando cosas. Y como eran piedras, no eran muchas veces como nosotros a veces pensábamos, esos altares de la edad medieval, de oro y todas esas cosas que nos imaginamos. Con el correr del tiempo, al no usarse, empezaron a surgir pastos, empezaron a surgir cosas que hicieron que ese altar no estuviera acorde. Ahora, cuando yo hablo de altar, no necesariamente estoy hablando de esto, sino que estoy hablando de nuestro tiempo y devoción hacia Dios. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nuestro altar se empieza, ¿qué? A destruir. ¿Cómo se destruye? Bueno, porque un día dejamos esto, mañana dejamos lo otro, y lentamente nuestro altar personal, ese lugarcito donde vos tenés en tu casa, porque Jesús nos enseña que cuando vayamos a orar, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la puerta y en un lugar secreto orar ante Dios. Ese lugarcito que puede ser una mesa, un sillón, una cama, una silla, un lugar donde decís, este es mi lugar de devoción a Dios. Y si no lo tenés, de verdad te insto a que encuentres un lugar en tu casa donde sea tu altar personal, el altar de la casa, donde no solo vengamos a orar los martes, que sí te invito a que puedas venir acá, pero el tiempo de devoción personal. El tiempo de buscar a Dios, que no sea porque tengo que correr, porque si no, no llego al trabajo, porque tengo que hacer la comida a mis hijos, porque tengo que ir a hacer mandados y tantas cosas que vienen a nuestra vida en el diario vivir y que lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Hacen que nuestro altar lentamente se empiece a descuidar. A descuidar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los altares de los Dios vivos empiezan a descuidar, ¿quién gana protagonismo? El enemigo. Y por lo tanto después vienen las consecuencias. En el caso de Israel las consecuencias era una sequía. Pero cuando nosotros descuidamos nuestro altar, tal vez nuestra vida no está encendida y vienen cosas, digo, sí, ya te enojás, ya te reaccionás de otra manera. Porque ¿qué es lo que está pasando? Nuestro altar, nuestra devoción a Dios se ha descuidado. Y por eso gana protagonismo ¿quién? Nuestra esencia, que es nuestra carne, que es nuestra verdadera lucha. La que vos y yo tenemos cada mañana, en la cual cada uno de nosotros somos tentados y la cual cada mañana nosotros tenemos que alinearnos. O agrado a Dios o me agrado a mí mismo. Por eso es que este hombre entiende que lo necesario para empezar a caminar en lo sobrenatural, para empezar a recibir algo diferente de Dios, que era lo que ellos estaban buscando, que era lo que necesitaba, recuperar el altar. Por eso dice, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las 12 piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor.
La simbología del número 12 tiene muchas connotaciones. Una de ellas es gobierno. O sea que de alguna manera lo que significaba esto es, yo quiero que Dios empiece a gobernar mi vida. Que Dios gobierne todos mis actos, todas mis acciones. Porque de eso se trataba de las 12 piedras. No se piensen que eran las 12 piedras puestas paralelas, cuidadosamente. Fueron 12 piedras porque representaban al pueblo de Israel, pero sobre todo representaba el gobierno de Dios para esa nación. Por lo cual, una de las cosas que nosotros nos tenemos que replantear si realmente tenemos un altar adecuado en nuestras vidas es, ¿Dios está gobernando nuestras vidas? ¿Dios está llevando nuestras vidas de la mano a cumplir los propósitos que Él tiene sobre nosotros? ¿O nos hemos desviado o nos hemos descarriado como el pueblo de Israel? Recuerden que en ese momento histórico el pueblo de Israel representaba al pueblo de Dios, como vos y yo hoy somos en estos tiempos de la gracia de Dios. Pero creo que la reconstrucción de nuestra vida, la reconstrucción de nuestra familia, la reconstrucción de todo lo que quieramos decir, se vino abajo, hubo un descuido, lo dejé caer por diferentes causas o motivos, necesariamente tenemos que ser gobernados por Dios. Y para ser gobernado por Dios yo necesito que en mi altar fluya la palabra de Dios, en mi altar haya un tiempo de comunión en oración, en mi altar haya un tiempo de devoción y decir hoy no voy a comer porque yo voy a vivir de cada palabra que salga de la boca de Dios porque necesito que Él gobierne mi vida. Porque esa era la verdadera lucha que se representaba entre los profetas de Baal y Elías representando al Dios eterno. ¿Quién gobernaba en ese entonces? La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros y que yo me la he replanteado en esta semana es, ¿realmente Dios gobierna toda mi vida? Porque si tú gobiernas, yo puedo tener lucha, yo puedo tener problemas, yo puedo tener circunstancias adversas, pero voy a ver tu gloria. Pero voy a ver tu poder, voy a ver tu majestuosidad. Elías, que entiende lo que significa la lucha espiritual, ¿qué es lo que hace? Empieza a decir, tráiganme jarros de agua y tírenlas encima del sacrificio. Lo hace por 3 veces. ¿Por qué lo hará por 3 veces? Porque de alguna manera Elías en ese gobierno le está diciendo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, yo necesito que tú gobiernes mi vida. Porque yo vivo de la palabra que sale de Dios. Yo vivo de la sangre que vertió Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo vivo en este tiempo por el accionar del Espíritu Santo en mi vida. Por eso es tan necesario estas 3 áreas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también gobierne. Porque si yo no conozco la palabra de Dios, definitiva mi Padre no me puede gobernar. Los que tenemos padre y si cuando eras niño nos daban una orden, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Cumplirla, si no, ¿qué pasaba? Y bueno, diferentes formas, ¿no? Estaban los que a meditar al rincón, cuántas formas diferentes, pero de alguna manera vos entendías que cuando tu padre te daba una orden, vos tenías que acatarla. ¿Te gustara o no te gustara? De la misma manera, cuando Dios nos habla, el Padre habla, nosotros acatamos su voluntad. Pero vivimos en un tiempo diferente al de Elías. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la gracia. Porque Dios nos ha demostrado que cumplir con todo lo que la ley dice es imposible. Es imposible para el ser humano. Solo Jesús pudo cumplirlo. Pero nosotros fallamos. Por eso necesito también el accionar de la sangre de Jesús que perdona mis pecados. Para poder llegar a la presencia de Dios. Es por su gracia, es por su amor. No es por nuestra linda cara, no es porque hoy le dimos 50 pesos al vecino porque no tenía para comprar la leche. No, por eso no somos salvos.
Somos salvos simplemente porque Jesús en una cruz estiró sus brazos y morimos. Por eso somos salvos. ¿Sí? Por eso tenemos que entender el accionar del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que se mueve en la tierra en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que nos sientamos personas especiales. Versículo 36. Dice: a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta caminó hacia el altar y oró. Me gusta esa escritura. ¿Cuándo va a orar el profeta? A la hora que se hacía el sacrificio vespertino. No era en cualquier momento. Me imagino que Dios le había dado las indicaciones exactas de lo que él tenía que hacer y dependía de ¿qué? Del sacrificio vespertino. No es cuando yo quiera que Dios se manifieste en mi vida. No es cuando yo quiera que Dios haga algo en mi ser. Es cuando Él lo ha determinado. Y entender eso es muy importante en estos tiempos donde todo el mundo piensa que yo puedo manipular a Dios, que yo puedo hacer que Dios esté a mi servicio, como yo tengo mi perrito y le digo, anda para allá. O tengo ahora una nueva mascota, un hámster ahí que vamos a ver qué pasa. No, Dios no es un animalito que le ponemos, en vez de darle comidita, le damos un poquito de oración. No, Dios es soberano, Dios controla el universo, Dios controla la tierra, Dios controla nuestro país, Dios controla nuestra ciudad, Dios controla nuestra vida. Entonces, no es como yo quiera, no es como a mí me parezca, sino que Elías dice, a la hora de hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que todo lo que has hecho, lo has hecho para que vuelvan a ti. Y dice el versículo 38, y al instante el fuego del Señor cayó del cielo y consumió al toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Y cuando la gente vio esto, todos cayeron postrados en rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios, el Señor es Dios. Dos puntualizaciones que quiero hacer. Si querés ver lo sobrenatural de Dios, hacé las cosas como Dios te pide. Hacé las cosas como Dios nos manda, en orden, en los momentos que Dios nos pide. Porque hay mucha gente que quiere el fuego de Dios, que quiere lo sobrenatural de Dios, pero no están dispuestos a arreglar el altar. No estará dispuesto a esperar el sacrificio vespertino. Yo lo quiero ya, ahora. Como vieron en las publicidades, compre ya, ahora, llame esas últimas oportunidades. No funciona así en el mundo espiritual. Dios da la orden. Pero si estamos alineados a lo que Dios nos está mandando reconstruir, nuestro altar personal. Yo no vine a juzgar a nadie, simplemente lo que Dios me pide es que te diga evaluemos nuestro altar personal. Evaluemos si no hay que reconstruir algo en nuestra vida espiritual, si no hay que reconstruir cosas que se han desmoronado, que han quedado abandonadas, que han quedado atrás, para que nuestra vida espiritual se reconstruya. Y si hay una reconstrucción espiritual y nuestro altar está reconstruido y nosotros clamamos a Dios y esperamos el tiempo de justo de Dios, la bendición del Dios va a caer del cielo. Ahora, quiero notar algo que me parece que es importante. Versículo 39, porque esto también es importante. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios,
El Señor es Dios. Nadie dijo, Elías el gran profeta de Dios. No. Cuando hay un poder de Dios manifestándose en nuestras vidas, las personas que están alrededor empiezan a reconocer que hay un accionar sobrenatural en nosotros que demostramos y las personas creen. Las personas, porque todo no se trata de nosotros, no se trata de Rodrigo. Mañana, y Dios quiera, y trabajamos para que esta iglesia crezca. Mañana me voy a otro lado porque Dios me manda y esto no es mío, es de toda la congregación. No me pertenece, es de todos nosotros. Mañana vayan a saber qué depara de cada una de las vidas Dios. Pero si estamos entendiendo que no se trata de nosotros, se trata de alcanzar vidas, de reconocer, de cambiar esas personas que antes adoraban a Baal, que antes tenían otros dioses como su trabajo, los voy a poner dioses modernos, su casa, su televisor, sus redes sociales, lo que fuera que ocupe el primer lugar. Y empiezan a reconocer que hay un Dios, definitivamente nuestra nación va a cambiar. Comencemos por nosotros, por nuestras casas, por nuestros barrios, por nuestra ciudad, por nuestro país. ¿Por qué no creer en nuestro continente también? En la medida de que lo sobrenatural te alcance a tu vida, lo sobrenatural te acompañe. Cuando vos puedas contar un testimonio como me ha pasado de no tener nada para comer y Dios me golpearon la puerta de mi casa y me pusieron un plato de comida, o no tenía trabajo, me habían cortado la luz y recibí una llamada y apareció un trabajo para que con el esfuerzo pude pagar, y yo sé que eso fue el accionar de Dios y lo he contado, y las personas pueden entender que hay un Dios que está vivo. Hay un Dios que existe y quiere hacer cosas milagrosas. Pero todo comienza con reconstruir nuestra vida espiritual. Con reconstruir. Reconstruir es algo que estuvo bien en algún momento, se vino abajo. Yo no vine a juzgar por qué se vino abajo, sino lo que yo vine a alentarte en esta mañana es reconstruir tu vida espiritual. Yo no vine a juzgarte por qué llegamos a esa condición o por qué llegué a esa condición, porque Dios tampoco a mí me está señalando constantemente cuando me equivoco, porque he aprendido a ese Dios de gracia, que cuando me equivoco y mi corazón se pone muy triste, voy a sus pies y Él me perdona, y Él me da una nueva oportunidad, porque caritas de santos hay muchones, pero personas que entienden la gracia y que, Señor, me equivoqué, soy un ser humano, te fallé, me volví a equivocar, y tropecé 2, 3, 4 o 5 veces con la misma piedra, pero aquí estoy, Dios, pidiendo que tu Espíritu Santo me ayude para reconstruir mi vida espiritual. De eso se trata. De eso se trata esta congregación. De personas que han venido en malas situaciones y hoy se han ido por otros lugares, pero pusimos un granito de arena, lo sostuvimos cuando su vida espiritual no estaba en su mejor manera. Y oremos por esas personas para que Dios los bendiga y sean de bendición donde sea que Dios los ha llevado. Pero los que estamos acá, reconstruyamos nuestro altar personal, no el de acá, el de nuestros hogares. Queremos que Dios bendiga a nuestros hijos. Si tenés nietos, querés que Dios bendiga a tus nietos. Si hay alguno que tenga bisnietos, también querés una bendición para tus bisnietos, ¿verdad? Todo comienza con la reconstrucción de nuestra vida espiritual. Porque Dios bendice terceras, cuartas generaciones. Pero todo comienza con una reconstrucción. Para reconstruir lo que se necesita es saber que está mal. Y la buena noticia que tengo en esta mañana es que podemos ir al espejo de Dios, no al mío, no lo que yo diga, no lo que diga mi esposa, lo que diga mis hijos, sino lo que Dios dice. Y cuando Dios te muestre y te pares frente al espejo y digas, uy, esto no está bien en mi vida. Seamos lo suficientemente adultos y maduros para reconocer, me equivoqué, voy a enmendar lo que hice mal. Porque entonces
veremos la gloria de Dios. Veremos el poder de Dios, el fuego de Dios caer sobre nuestras vidas y consumir todos nuestros sacrificios. En definitiva, lo que Dios estaba pidiendo o lo que Elías le pedía a Dios, un respaldo de Dios en todo lo que él estaba emprendiendo. Como de la misma manera hoy necesitas un respaldo de Dios en tu trabajo, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en lo que sea. Hay un respaldo de Dios que va a venir sobre tu vida. En la medida que volvamos nuestros ojos a Él y reconstruyamos todo lo que está caído. En esta mañana he compartido lo que has tratado con mi vida, de esas áreas de reconstruir, de volverlas a hacer, cuando muchas veces no tengo ganas, cuando muchas veces me desanimo, cuando muchas veces veo las cosas y quiero entregarme, pero ahí está tu presencia. Ahí está tu palabra, Padre amado. Ahí está tu sangre, Hijo amado. Ahí está el accionar de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, para consolarme e impulsarme a cosas más grandes. Porque en este tiempo, Dios mío, estoy viendo cómo tus puertas se están abriendo, cómo cosas maravillosas están ocurriendo en nuestras vidas, aunque hoy tal vez veamos cómo después va a ocurrir en los versículos más adelante, donde este hombre empieza a orar y solo una mano se veía a la distancia y decía, ahí está viniendo la lluvia. Algo que te genere expectativa, algo que te diga, tu vida empiece a latir, decir, sirve, esto va a cambiar el entorno, esto va a cambiar mi familia, esto va a cambiar mi condición laboral, esto va a cambiar mi economía, esto va a cambiar el problema de salud, esto va a cambiar mi vida espiritual, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que nos bendices, nos acompañas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ver en esta semana qué es lo que hemos descuidado en nuestra vida espiritual para poderlo reconstruir. ¿Qué es lo que no te agrada de nosotros, Señor? Para que podamos cambiar, Dios mío, y podamos entonces ver ese fuego cayendo y ver tu respaldo en nuestras vidas, en esta congregación y en todo lo que emprendemos. Señor, en el nombre de Jesús es que hoy te pedimos estas cosas. Que así sea. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.